La estela Raimondi. La estela Raimondi representa a un dios con dos báculos que, según Federico Doig, es básicamente similar al dios representado en el lanzón. Tuvo mucha influencia tanto en el espacio como en el tiempo. Como testimonio, los paracas, luego los tiahuanacotas y finalmente los guaris. La estela Raimondi, que representa a un dios con dos báculos en las manos, es un monolio de granito pulido de 1,98 metros de largo por 0,74 metros de ancho, tallado en una de sus caras. Representa a un dios con rasgos felinos, con los brazos extendidos, sosteniendo en cada mano una vara o báculo. Similar representación aparece también en otras esculturas de cultura andina posteriores, como el Tiahuanaco Iguari, el cual se conoce como Huiracocha, la divinidad de los báculos o dioses de las varas. Este monolio recibe su nombre como homenaje al naturalista italiano Antonio Raimondi en 1824 a 1890, quien impulsó su traslado a Lima para su estudio y conservación en 1874. Fue exhibida en el antiguo Parque de la Exposición. Se salvó del pillaje de las tropas de ocupación chilena en 1881, al caerse al suelo, mostrando solo su parte posterior, que es lisa, por lo que saqueadores pensaron que se trataba de una simple losa de piedra sin ningún valor. Es por esta fortuita ocurrencia que el Perú pudo conservar esta valiosísima pieza escultórica. Actualmente se conserva en el patio del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. La estela de Llauya. La estela de Llauya es un monolio en forma de prisma en una de cuyas caras se halla labrada la figura de un ser mítico. Actualmente está quebrantada en 4 partes. Su fragmento principal fue descubierto cerca de la localidad de Llauya, Ancash, Portello, en 1919, quien lo bautizó con dicho nombre. Los otros fragmentos fueron descubiertos entre los años 1960 y 1990. De estos fragmentos se infiere una idea cabal de la forma original del monolio. Medía 3 metros de alto, 50 centímetros de ancho y 18 centímetros de grosor. Sobre sus relieves existen diversas interpretaciones. Según Tello, se trata de la representación de una divinidad ictiomorfa o con forma de pez. Se basa principalmente en los diseños que parecen vértebras del espinazo de un pez y escamas estilizadas. Según Rowe, es la imagen de un caimán. Según Federico Doig, representa a un felino volador, interpretando como plumas lo que a Tello le parecieron escamas. Cabezas clavas. Las cabezas clavas son bultos escultóricos que representan a cabezas de deidades hechas en diferentes tamaños. Todas cuentan con una estructura alargada en su parte posterior, con la que eran insertadas en los muros del templo principal o castillo de Chavín. En unos casos presentan rasgos antropomorfos y en otros zoomorfos, felinos y aves de rapiña, o bien una combinación de ambos, al estilo de la figura del lanzón monolítico. Sobre su función, algunos investigadores afirman que hacía el papel de fieros guardianes de los templos, o posiblemente ahuyentaban a los malos espíritus. Según Tello, representan cabezas trofeos de sus enemigos, costumbre muy arraigada en las zonas selváticas, lo que encajaba en su tesis del origen selvático de la cultura chavín. Otros estudios piensan que podrían ser retratos de los sacerdotes chavines, en el marco de rituales religiosos en donde se usaban sustancias alucinógenas, cuyos efectos en los rostros de los sacerdotes estarían retratados alegóricamente en cada cabeza clava a manera de secuencia. Arquitectura.
Chavín de Huántar fue el lugar de origen de la segunda entidad política a gran escala en los Andes centrales, y esto se debe principalmente a la extensa arquitectura del sitio. Asimismo, la arquitectura se considera un logro de ingeniería. El sitio utiliza arquitectura interna y externa. La arquitectura interna se refiere a galerías, pasillos, habitaciones, escaleras, conductos de ventilación y canales de drenaje. La arquitectura externa se refiere a plaza, montículos de plataforma y terraza. La construcción del templo viejo tuvo lugar alrededor de 900 a 500 a.C. y la construcción del templo nuevo. La estructura que fue construida y agregada al templo viejo tuvo lugar alrededor de 500 a 200 a.C. La falta de estructuras residenciales, depósitos ocupacionales, armamentos generalizado y evidencia de almacenamiento hacen que la arquitectura del sitio sea más interesante, ya que se enfoca principalmente en los templos y lo que hay dentro de ellos. El centro monumental de Chavín de Huántar se construyó en al menos 15 fases conocidas, todas las cuales incorporan los 39 episodios conocidos de construcción de galería. La primera etapa de construcción conocida, la etapa de montículo separado, consistió en edificios separados y no se ajustan necesariamente al patrón en forma de U, visto en el periodo del horizonte inicial y el periodo del horizonte temprano, durante la etapa de expansión. La construcción integró plataformas escalonadas y creó una forma contigua en forma de U conectando los edificios, que ahora rodean espacios abiertos. En esta etapa las galerías están elaboradas en forma y características. Durante la etapa blanco y negro se construyó todas las plazas conocidas: plaza mayor, plaza menor y plaza circular. Cuando la construcción llegó a su fin, las galerías adquirieron un aspecto más estandarizado. Al final del proceso de crecimiento, los edificios se convierten en plazas con una disposición en forma de U y un eje este-oeste que biseca el espacio cerrado. El eje también se intersecta con el lanzón. Se realizaron modificaciones durante todas las etapas de la construcción para mantener el acceso a la arquitectura interna del sitio. La inclusión de un crecimiento lateral y asimétrico permitió que estos elementos sagrados permanecieran visibles, incluida el lanzón. La galería del lanzón se creó a partir de una construcción independiente anterior que luego se transformó en un espacio interno con techo de piedra. Al construir a su alrededor el lanzón posiblemente estuvo presente antes del techado, ya que es probable que el lanzón sea anterior a la construcción de montículos y plazas. En general, las galerías siguen patrones de construcción, lo que indica un esfuerzo masivo en diseño y planificación. Mantener estas galerías a lo largo del tiempo fue importante para los arquitectos. Se sabe que las galerías no tienen ventanas, tienen callejones sin salida, curvas cerradas y cambios en la altura del piso, todo lo cual fue diseñado para desorientar a la gente que caminaba en ellas. Se utilizó una combinación de simetría y asimetría en el diseño y planificación de la construcción del sitio, y de hecho guió el diseño. Hubo ubicaciones centradas de escaleras, entradas y patios, todos los cuales fueron consistentemente prominentes en las últimas etapas de la construcción. Debido a las limitaciones, el centrado ya no era posible, por lo que los arquitectos pasaron a construir pares simétricos externamente. Los edificios eran asimétricos entre sí. Los principales materiales de construcción utilizados fueron
cuarcita y arenisca, granito blanco y piedra calizada negra. En las plataformas principales se utilizó un curso alternativo de cuarcita, mientras que la piedra arenisca blanca y el granito blanco se utilizaron indistintivamente en la arquitectura y casi siempre se cortaron y pulieron. El granito y la piedra caliza con vetas negras fueron las materias primas utilizadas en casi todo el arte lítico grabado en el sitio. El granito también se utilizó ampliamente en la construcción de la plaza circular. Los montículos de plataforma con cara de piedra en el sitio se hicieron usando un relleno ordenado de bloques rectangulares de cuarcita en capas niveladas. Las plataformas se construyeron directamente sobre las piedras de la pared caída de construcción anterior, ya que hubo poco o ningún intento de eliminar los escombros. Lengua. La lengua hablada de los chavines no es conocida, pero con seguridad es una lengua muerta, que como muchos está relacionada con las lenguas modernas documentadas en la región. Algunos antropólogos han sugerido que su lengua podría haber estado emparentada con el idioma protoquechua, razonando que las lenguas quechuas tenían una morfología y una sintaxis altamente regular comparada con otras lenguas cercanas, lo cual podría haber sido el resultado de un proceso de criollización o estandarización al haberse formado una lengua francesa que comunicará a la región. Aún existen dudas sobre esta teoría. Alfredo Torero sitúa el protoquechua en los primeros siglos del milenio, que es un periodo mucho más tardío que los orígenes de la cultura chavín. Religión. El pueblo chavín fue al parecer politeísta. Según Julio Cetello, la religión chavín habría tenido influencia amazónica, ya que sus esculturas muestran seres sobrenaturales con rasgos felínicos como del jaguar o puma, caimanes, serpientes y diversas aves andinas como el cóndor y el halcón, o amazónicas como el águila, arpía y las anacondas. El culto chavín se estimuló debido al progreso técnico alcanzado en la producción agrícola, en el desarrollo textil, en la pesquería, usó grandes redes de pesca, en la orfebrería y la metalúrgica del cobre. Estos avances técnicos impulsaron el desarrollo económico y condujeron a la construcción de muchos centros ceremoniales. El sitio sagrado de Chavín de Huántar fue indudablemente un punto central para los rituales religiosos. La vestimenta y la música tenían parte importante en las ceremonias. La religión chavín tuvo como cabeza principal a una casta sacerdotal. Es probable que existiese la figura de un gran sacerdote como en la jerarquía religiosa incaica. Para Julio Cetello, el llamado dios de los báculos o dios felino, considerado el principal del panteón chavín, era la más antigua versión de la imagen de dios Huiracocha, que tiempos después aparece difundida en todo el mundo andino. La más imponente de las representaciones de este sitio chavín aparece en la estela de Raimondi. Tiene una forma antropomorfa en posición frontal con los brazos extendidos en los cuales sostienen dos báculos. Presenta cabellos de forma de serpiente y extendidos y una boca felínica, pero todo indica que esta deidad no fue una creación chavín, pues modernos descubrimientos arqueológicos han sacado a la luz representaciones de deidades similares, con colmillos de felino en diversos sitios cronológicamente anteriores al santuario de Chavín, como en Sechín Bajo y Huaca de los Reyes. Sin embargo, es probable que fueran los chavines los que difundieron su culto por gran parte del mundo andino. Se le ve también
presente en el arte de la cultura Paracas, que coincide con la fase final de Chavín. En el horizonte medio, ese mismo dios, o tal vez otro con rasgos similares, se halla representado en el arte tiahuanaco y en el arte guari. Según una teoría del arqueólogo Ricardo Burger, la religión chavín implicaba la transformación del ser humano a otro a través del uso de sustancias alucinógenas. Muchas esculturas representan la transformación de una cabeza humana a una cabeza de jaguar. El uso de sustancias alucinógenas para fines religiosos era común según los hallazgos arqueológicos encontrados. Los sacerdotes chavines utilizaban el cactus de San Pedro y las semillas de la anadenantera, dada su propiedad alucinógena. Son a menudo representadas en las imágenes talladas. Por ejemplo, en la estela del portador del cactus se representa un ser antropomorfo que lleva el cactus en la mano como un báculo. Hay imágenes que representan figuras humanas con fugas de mucosidad de la nariz, un efecto secundario resultante de la utilización de esos alucinógenos. Las sustancias psicotrópicas contenidas en las plantas catalizaban en los sacerdotes el estado de trance y, por lo tanto, el estar más cerca de las divinidades y otros beneficios que les permitió mejorar su visión, dilatación de las pupilas y penetrar en las profundidades del templo en la oscuridad absoluta. La iconografía de figuras antropomórficas con rasgos de felinos, serpientes y de otros animales es una característica importante de la cultura chavín. Todas estas deidades son representadas en las diferentes manifestaciones culturales, como en la cerámica, la metalúrgica, la textilería y la escultura en piedra y huesos. Iconografía. Al no haberse conservado los relatos míticos de esa lejana época, hacia 1000 a 200 a.C., existe una diversidad de interpretaciones sobre las figuras representadas en la escultura chavín. Se habla así de un dios jaguar importado de la selva. Otros han visto representaciones estilizadas de caimán, ave o araña. El arqueólogo Federico Doy ha hecho notar que esas interpretaciones disparecen, surgen de la contemplación aislada, fuera del contexto iconográfico andino del que forma parte Chavín. Comparando con otras iconografías contemporáneas y posteriores, Federico Doig sostiene que la divinidad representada en los monolios de Chavín es básicamente un ser hídrico, mitad hombre con boca atigrada y mitad ave de rapiña, al cual ha denominado Piscoruna Pumapasim, en quechua hombre ave con boca atigrada. Este felino volador estaría relacionado con el culto al agua de tanta importancia en las civilizaciones agrícolas del Perú antiguo.